Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. Batista Viajes es una agencia de viajes de Uruguay y un tour operador para el resto de Latinoamérica. Quiere decir que nuestros grandes viajes se pueden conseguir a través de los agentes de viajes de todos los países de Latinoamérica y también de Estados Unidos, ¿no? Con la gran colectividad de habla hispana. Hoy vamos a hablar sobre un destino que lo conocemos en profundidad desde hace muchos años. Hemos llevado a muchos grupos, he ido personalmente en varias oportunidades a Jordania. El viaje lo hemos denominado la Ruta de Lorenz, por toda la influencia y la importancia de esa zona en la gesta que se llevó durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial y previamente del teniente Lorenz, que se conoció después como Lorenz de Arabia. Recordemos además que tienen en nuestro canal de YouTube casi la totalidad de las charlas de todos nuestros viajes que estamos dando desde abril. Por lo tanto, son casi más de 40 para entretenerse con los distintos temas de viajes y también nuestras charlas históricas, culturales de geopolítica. Cuando culmine la charla de hoy voy a hacer unos anuncios importantes este, que ya van a ver. Bueno, vamos a comenzar entonces con la charla de hoy. Vamos a empezar, como siempre, con los mapas. Acá tenemos un mapa de Medio Oriente, donde aquí a la derecha tenemos lo que es el territorio de Jordania, acá una delimitación un poco extraña, pero es así. Recordemos que estas delimitaciones de los países de Medio Oriente se hicieron sobre todo en el reparto de países que se hicieron Francia y el Reino Unido a posterior de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, donde Jordania quedó en manos de los británicos. En realidad no se llamaba así. Ahora voy a hablar de eso, pero primero les comento. Francia se quedó en la región con Siria y el Líbano, y el Reino Unido se quedó con Egipto, con la región de Arabia Saudita, todo lo que había grande habían perdido el imperio otomano, que se había desmenuzado, desmembrado luego de la Primera Guerra Mundial. En el caso de, bueno, del Reino Unido también tenía lo que hoy en día es Irak, lo que es Kuwait, la costa de los piratas, que hoy en día es Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, etc. Pero en realidad Jordania era una colonia, era un territorio que se llamaba la Transjordania, que incluía los territorios que hoy en día es Israel y también lo que se considera hoy en día Palestina, que todavía no es un estado, pero que está buscando, y ojalá en algún momento entre los palestinos y los israelíes lleguen a los acuerdos de paz que permitan la convivencia pacífica de ambos pueblos. Les decía que se llamaba la Transjordania, que era la suma de lo que conocemos como Jordania hoy en día, que lo estoy señalando, y Cisjordania, que es donde está Ramala, la capital actual de esa región que es Palestina, por más que está resguardada y custodiada por el ejército israelí. Palestina tiene dos zonas dentro de lo que es el territorio de Israel. Una es la Franja de Gaza, donde ahí está liderado por el movimiento Hamas, y acá lo que es la autoridad palestina, que está aquí en lo que conocemos como Cisjordania. Cisjordania más Jordania formaban lo que era la Transjordania, que cuando se forma el Estado de Israel, ¿no? En 1948, Jordania queda como un país en sí, y la parte de Cisjordania, bueno, comienzan todos los conflictos árabes israelíes, como saben, la guerra primero del 48, después en el 67, después, bueno, el 67 la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur del 73, se empiezan a formar los acuerdos de paz, sobre todo con Egipto,
en el 79, luego con Jordania en el 97, cuando el rey Hussein de Jordania con Yitzhak Rabin firman la paz, etc. La cuestión que Jordania es un país diferente y especial en la región. Ahora voy a hablar de eso. Acá tenemos otro mapa un poco más específico, donde acá tienen lo que les decía, ¿no? Cisjordania. Dentro de Cisjordania está la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó, ni que hablar Belén y todo lo que son lugares santos para los cristianos. Pero en el caso de Jericó, es la ciudad más antigua del mundo. La capital más antigua del mundo es Damasco, la actual capital de Siria, pero Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Pero cuando uno habla de Jordania, se comete un error gravísimo desde el punto de vista turístico, que es mencionar que como que lo más importante o lo único que vale la pena es Petra. Es evidente que Petra se roba la primera plana de este boletín. No obstante, Jordania es mucho más que solo Petra, y ahora yo les vamos a mostrar fotos que Alicia sacó en diferentes años, o sea que hay mezcla de fotos dependiendo de qué año estamos hablando, pero que muestran la diversidad que tiene Jordania y la importancia que tiene Jordania. Y acá me voy a centrar antes de comenzar a mostrarle las fotos y los lugares. La capital de Jordania se llama Amán, queda aquí en este lugar. ¿Saben qué distancia hay entre Amán y la ciudad de Jerusalén? 60 kilómetros nada más. Territorios pequeños, son territorios, Israel es muy pequeño, es increíble el vergel, la maravilla que han construido en un espacio tan chico. Pero Jordania es importante por dos motivos. Históricamente, por estar en la ruta comercial, cultural, de las más importantes de Medio Oriente. La ruta que llevaba las especias desde África, se metían en el Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba, y atravesaban toda esta zona montañosa de lagos y de ríos, donde está el Mar Muerto, donde está Galilea, Tiberíades, etc., e iban hasta Siria, hasta Damasco, y esa mercadería, esta ruta comercial, ¿a dónde iba? Iba a la antigua ciudad de Constantinopla, porque ese era el punto a llegar. Al igual que venía la ruta de la seda desde el este, desde el sur, atravesando Medio Oriente, venían las especias de África. Venían por acá y venían por el Nilo a través de Egipto. Por eso cuando uno va a Estambul y tiene en la región del Sultanahmet, que es la parte más antigua de Estambul, donde era la antigua Bizancio, la Constantinopla, ahí ustedes tienen el bazar, el gran bazar por un lado y el bazar de las especias, que también se llama el bazar egipcio, porque desde el puerto de Alejandría salían las mercaderías a la antigua Constantinopla. Y una de las paradas también era en lo que hoy en día es el Líbano, el puerto de Tiro, y desde ahí salía por barco también la mercadería que se venía por acá. Entonces muchos pueblos han atravesado esta ruta comercial, desde los propios árabes. El árabe como tal nace en lo que hoy en día es el Yemen, pero tiene su gran salto cualitativo a partir del nacimiento del profeta Mahoma y del desarrollo de un desarrollo veloz como ninguna otra religión ha pasado en el planeta, con un desarrollo vertiginoso que llevara en poco tiempo a una dinastía que fue a los omeyas a dominar todo Medio Oriente, todo el norte de África, con capital en Damasco, e incluso Europa, como sabemos, la península ibérica estuvo dominada por los árabes. Posteriormente, los abasíes, que trasladaron la capital de Damasco hasta Bagdad y la desarrollaron para el este. Y a partir de ahí también se va desarrollando el Islam, su religión. Por lo tanto, muchos pueblos de esta región y los árabes fueron muy importantes. Pero antes del profeta Mahoma, antes de los árabes, estuvieron en esta región los nabateos, que fueron los que forjaron e hicieron las famosas ruinas de Petra que nosotros vemos, que están muy bien, que se encuentra en esta donde estoy señalando ahora, pero a su vez en esta región
también pasaron otras civilizaciones. Entonces, Jordania lo que tiene es que cada pocos kilómetros uno puede adentrarse o en un castillo de los templarios o en el monte Nebo donde Moisés vio la tierra prometida, o en Betania donde San Juan el Bautista bautizó a Jesús, o en Ácaba, el puerto tan importante en la época de los otomanos y que por ahí y por atrás le llega Lorenz de Arabia con todas las tribus árabes en el momento del dominio turco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas bellezas se encuentran en Jordania, lo mismo que la experiencia del Mar Muerto y las bellezas del Golfo de Áqaba con aguas del Mar Rojo. Así que eso por un lado es importante. Ahora, ¿por qué Jordania se ha constituido en un lugar que es un polvorín? Porque Siria, el propio Israel con el tema de las guerras contra los árabes, el tema de los palestinos, etc. ¿Cómo Jordania se ha mantenido como algo diferente? Incluso ahora con la pandemia, Jordania es por lejos el mejor país que ha manejado la pandemia en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque por varios motivos, pero el principal, que poco lo sabemos nosotros, es que Jordania en realidad no se llama Jordania, se llama Reino Hachemita de Jordania. ¿Y quiénes son los hachemitas? Que al actual rey es el rey Abdullah, el hijo del famoso rey, el más conocido de todos, que era casado con la reina Nur, con la norteamericana, que era, por supuesto, el rey Hussein, respetado por todo el mundo. ¿Por qué son respetados esta gente? ¿Por qué es respetado el reino hachemita? ¿Por qué es un oasis de paz en todos los sentidos de la palabra? Porque los hachemitas tienen, por su sangre, corre la sangre del profeta Mahoma. Entonces son respetados por todos, por los moderados, por los extremistas, por todos. Y además el rey Hussein le dio una impronta al país, que se convirtió en un refugio de capitales, en un refugio, por ejemplo, si en Siria una persona tiene un cáncer que no lo pueden tratar, si en Arabia Saudita, si en Irak, si en el Líbano no lo pueden tratar, o Egipto, la gente va a Jordania, porque en Amán están los mejores hospitales de la región. En Amán está el centro financiero más importante de la región. Por lo tanto, Jordania se transformó en un lugar estable, donde la moneda, que es el dinar, tiene más fuerza que el euro en cuanto a su valor en el mercado. Su desarrollo económico es importante, la gente vive bien. ¿Es una democracia? No, no es una democracia, es una monarquía muy particular, que no entra en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser, y mucho menos en Latinoamérica, pero pero es un reino con esas características. Entonces, cuando uno viaja a Jordania, uno quiere conocer absolutamente todas las épocas y cómo han influenciado. Entonces voy a comenzar a contarles, pero antes, aprovechando el mapa, les digo, empezando de norte a sur. Amán, la capital, acá llegamos. Generalmente lo que hacemos nosotros es hacer viaje Egipto y Jordania. Entonces cuando llegamos al aeropuerto de Amán, desde Amán venimos por el día a la ciudad de Jerash, las mejores ruinas romanas. Acá tuvieron los romanos, estuvieron los persas, estuvieron los bizantinos, estuvieron los otomanos, etcétera. Después los británicos y por supuesto siempre los árabes. Entonces, Jerash, ruinas romanas. Luego, la propia Amán, con además que tiene muy lindos lugares comerciales, una ruta que va serpenteando toda esta zona montañosa que da hacia el Mar Muerto, la depresión más baja del planeta Tierra, Madaba, donde están las iglesias de los bizantinos, y el Monte Nebo, donde se encuentra ni más ni menos que donde Moisés vio la tierra prometida. Estos lugares que están acá, Al-Azraq Ash-Shamali, eso que suena difícil, son castillos de los templarios y castillos de los cruzados. Pero el castillo más impactante y más importante de los templarios es
Al-Karak o Kerak, que se encuentra aquí. Luego la propia Petra, luego el desierto, uno de los desiertos más conocidos, donde se han filmado tantas películas, entre ellas la propia Lones de Arabia, que es el desierto del Wadi Rum. Wadi en árabe significa valle, algo así, ¿no? Y por penúltimo, Aqaba, el balneario sobre el mar Rojo, y por último la experiencia del Mar Muerto. Es extremadamente completo Jordania, muy interesante. Vamos a mostrar entonces imágenes de Amán, la capital de Jordania, donde ahí está el famoso mástil con la bandera. Hay barrios enteros donde, sobre todo después de 1982, la famosa Intifada, que se produce una migración y la guerra entre Israel y el Líbano, hay una migración de palestinos hacia Jordania muy importante y están desde esa época viviendo en Amán. Este es un barrio coqueto, un barrio donde hay embajadas, etcétera, uno de los buenos barrios que tiene Jordania, Amán con mucho verde. ¿Amán qué era? Amán era la antigua Filadelfia, en la época de estas rutas comerciales que les decía, cuando estuvieron los griegos, cuando estuvieron los romanos, ¿no? Acá mostramos algunas imágenes de la ciudad, edificios grandes, pueden ser hoteles, pueden ser oficinas estatales, oficinas privadas, también como les decía, muchos hospitales, etcétera, por ser un centro de salud importante de la región. Acá zona comercial, es una zona moderna, hay muy buenos restaurantes, nosotros los visitamos. La gastronomía, vamos a mostrar ahora, este es uno de los centros comerciales que el Park son muy buenos. Tengo un saco de lino que compré en ese lugar que lo tengo hasta el día de hoy, que me encanta. Hay restaurantes, miren qué interesante, miren qué linda decoración, algunos restaurantes, y miren los platos típicos. El mansaf es el plato nacional de Jordania, ¿de qué es la carne de cordero? De carne de cordero, vegetales, sopa, arroz, bueno, ahí tienen almendras, etc. La carne de cordero es muy buena en estos lugares. El café es espeso, humeante y renegrido, amargo o dulzón, y ellos lo acompañan con algo que a mí me gusta muchísimo, y van a ver algunas fotos que tengo ahí tomando en una carpa beduina, tomando café con cardamomo. Y además, y los viajeros que se acuerdan de esto, que han ido con quien le habla a Jordania, recuerden que yo en Jerash los invito a todos siempre con un cafecito en un lugar especial, que ahora voy a mostrar. Y esos dátiles, ¿no? Los dátiles de esta región, qué exquisitos que son, qué ricos, ¿no? Miren, ahí tienen un anfiteatro de la época de la antigua Filadelfia, que Amán era como se llamaba antiguamente, ¿no? Un anfiteatro brutal. Este es un anfiteatro de la época de influencia griega. Gerash lo que tiene que, ¿qué ocurre? Uno va al Coliseo de Roma, uno va a la Arena de Verona, uno va a otros lugares donde hay ruinas romanas, en España, en Mérida, en otros lugares, y más o menos uno ya sabe que va a haber algo por el estilo, incluso cuando uno va a Grecia y va a Epidauro, va a otros lugares. Sin embargo, Jerash es una sorpresa, porque es el conjunto arquitectónico mejor conservado, patrimonio de la UNESCO, de cómo era una ciudad en la época romana. ¿Con qué? Con una puerta, en este caso la puerta de Adriano, pero tiene también la puerta que va a Jerusalén, la puerta que va a Damasco y la puerta que va hacia Ácaba. 4 puertas que se entraban a la ciudad. Se entraba y un cardo máximo, que vendría a ser la avenida principal que lo circundaba. Acá un foro romano, ¿no? Un lugar donde desde ahí se podía ir hacia los distintos lugares. Se organizaban las ciudades de esa manera. Acá lo tienen de otro lugar. A esta ciudad se le llama la ciudad de las 1000 columnas. Y los primeros metros que uno camina, no se da cuenta, no valora hasta que empieza a caminar, empieza a ver los lugares. Y son increíbles. Tiene 2 anfiteatros, el sur y el norte, donde increíblemente nos esperan con gaitas. Y dice, ¿cómo gaita? Estos árabes con gaita. Porque recuerden que fueron colonia británica e incorporaron la gaita en este lugar, entonces están con sus turbantes, con sus
trajes típicos y con una gaita tocando música para que nosotros veamos lo que es la acústica del lugar. Esta avenida, que es el Cardo Máximo, es original por esas piedras en un lugar, si ustedes prestan atención, acá hay una señora, me parece, si ustedes pueden ver que hay como unas hendiduras, se nota que están las marcas de los carruajes de la antigua Roma, donde ahí venían, porque esto que eran estas ciudades, venían del campo, de otros lugares, a comercializar, a comprar o a vender sus productos. Incluso había tiendas, había joyerías. Miren, es tan interesante, las joyerías estaban y tenían los lugares para que los caballeros se sienten mientras la dama elegía lo que deseaba comprar. Miren esas columnas y esos capiteles que hablan de las distintas épocas, de la época griega, en este caso con influencia corintia, pero es realmente increíble la cantidad de cosas que están en buen estado. No es acá había tal cosa, acá había tal otra, no, están ahí. Y qué otra cosa, cuando venía una gente del interior, no sé, una persona del medio del campo que no estaba acostumbrado a ver construcciones, la impresión de ver algo de esto, se pensaba que llegaba al paraíso. Las crónicas hablan de ataques cardíacos o de problemas de las personas. Entonces, ¿qué hacían? Hacían escaleras con ciertos descansos cada tanto para que fuera de a poco la visión de toda la ciudad. Por eso no hay un punto que uno diga, bueno, de acá veo toda la ciudad en su extensión. No, lo hacían de esta manera a propósito. Y no les llame la atención esto que le estoy contando, porque hay otras cosas que hacían a propósito que hoy no lo podemos creer. Acá es el lugar que le decía las fuentes y los lugares donde estaban las tiendas. Miren ahí, más columnas, más lugares con diferentes puertas. Y acá estamos yendo hacia un templo, que es el templo de Artemisa. Atrás se ve la ciudad de Jerash. Hay una visión de lo que es el foro y el comienzo del Cardo Máximo. Este es el teatro, el anfiteatro norte, que increíble, se entra por arriba. Uno puede descender si quiere o se queda arriba, y realmente tiene una acústica fantástica. Yo he hasta cantado en este teatro para que la gente pueda, de todas partes, decir que sí, que se escuchaba perfecto. ¿Y qué pasa? Este templo, que es el de Artemisa, y en este lugar es donde los convido siempre con café con cardamomo o té con semillas de girasol y alguna otra cosita, se hace una prueba con una cuchara de metal y se pone en la base de las columnas. Lo que quiere lograr el guía que nos quiere explicar es que cuando se pone la cuchara tiene un leve movimiento de arriba hacia abajo. Entonces la gente dice, ¿por qué tiene ese movimiento? Porque los romanos y los griegos ya siglos antes de Cristo hacían construcciones antisísmicas. Exactamente, hace más de 2000 años que se construye para que es antisísmico. Por ese motivo, a pesar de que no es una zona de grandes movimientos telúricos, podemos decir que tenemos lo que hay en este lugar gracias a ese tipo de construcción. Si ustedes agudan un poco la vista, van a ver que donde estoy señalando yo está la cucharita que se pone para mostrarle a la gente cómo se mueve. Este es el templo de Artemisa, que realmente es, desde ahí tiene unas vistas bastante bonitas, ahí lo tienen para el otro lado, con las puertas, etc. Y con eso dejamos la famosa ciudad de Jerash, una ciudad romana, no tan grande, muy linda, la gente queda re contenta con conocer Jerash porque no lo esperaba. Ahora vamos a otro lugar, ya estamos en la ruta del rey Hussein y aquí es donde Moisés vio la tierra prometida. Y acá viene un dilema. Para los cristianos, acá falleció Moisés. Para los judíos, Moisés cruzó el Mar Muerto, cruzó el río Jordán y llegó a la tierra prometida. Acá vino el Papa Karol Wojtyla, y realmente fue un momento muy especial. En el año 2000 visitó acá y visitó Betania también, varios lugares que son sagrados.
Y en este lugar está la Basílica de Moisés, donde, ¿quién la construye? Se construye en la época del Imperio Bizantino, por lo tanto tiene unos mosaicos preciosos, pero preciosos, ¿no? Ahí lo tienen, miren, ahí lo tienen, donde hay mezcla entre cosas que venían de África y de otros lados, por ejemplo, cebras. Esto es lo que les contaba, las rutas comerciales que traían los productos desde África hacia la antigua Constantinopla, pasando por Damasco. Esa era la ruta comercial más importante. Y que si hay algún médico que me está mirando, reconocerá el símbolo de la medicina, con el bastón de Moisés y la serpiente. Supuestamente eso pasó acá en este lugar, ¿no? Él clavó el bastón y salió la serpiente que se comió a los males, y además pues, salió un manantial de agua que les permitió vivir, y los judíos pudieron cruzar y llegar a su tierra prometida. Acá tienen el lugar donde está este punto panorámico, pero ahora lo voy a mostrar mejor, ahí estoy yo explicando. Y desde mi mano, que está acá a la izquierda, van a ver que es algo acá que está medio oscuro, este lugar es la ciudad de Jericó, en Cisjordania, es la más antigua del mundo. La más antigua del mundo. Acá también estamos mostrando otras regiones de lo que es la ruta de Hussein, que es la depresión, que va terminando en el Mar Muerto, que ahora voy a explicar cuando llegue de qué se trata. Esta es la iglesia de San Jorge, y esto ya es Madaba, donde está el mapa más antiguo de la historia, y acá voy a mostrar, miren, este mapa son mosaicos. ¿De cuándo es el mapa? ¿Por qué se dice más antiguo? Bueno, no es que sea el más antiguo, es uno muy antiguo, pero miren lo que pasaba. Esto es la antigua Jerusalén. Y acá tenemos Jericó, este es el río Jordán. Observan lo que les estoy mostrando, esto que está oscuro acá es el río Jordán, esto que comienza acá es el Mar Muerto, que se llama muerto porque nada vive ahí por la salinidad que tiene. Y acá hay un punto que quiero que destaquen. Mire esto que está acá. ¿Vieron ese punto que está ahí? Eso saben qué es el árbol de la vida. Pero ¿por qué está ahí ese mapa del siglo VI después de Cristo? Bueno, hasta 1996-97, Jordania, si bien no estaba en guerra, nunca había firmado la paz con Israel. Eso hacía que la frontera entre Jordania e Israel estuviera absolutamente militarizada. Y si uno conoce el río Jordán, este que estamos viendo acá, que tiene, sin exagerarle, si usted lo cruza caminando el río Jordán, demora aproximadamente, como mucho, 30 segundos. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? 30 segundos. Camina 5 pasos y cruza de Jordania a Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Toda esa zona estaba militarizada. Cuando se firman los acuerdos de paz, que entre el rey Hussein de Jordania, en esa época estaba Bill Clinton, y Yitzhak Rabin, que lamentablemente después asesinan a Yitzhak Rabin en Israel, un judío fundamentalista. El rey Hussein de Jordania, que piloteaba aviones, pilotea por primera vez arriba del espacio aéreo israelí, dando una vuelta en la famosa mezquita de la Roca de Jerusalén, con ese oro todo brillante, hasta que llegara a Jordania. Después de ese momento y de firmada la paz, se desmilitariza esta zona y permite que los arqueólogos descubran que el lugar exacto del bautismo de San Juan el Bautista es esta marca que se pone acá. Entonces se excavó en toda esta región, y en el año 2000 el Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, determina que el lugar exacto del bautismo de Jesús está del lado jordano, y no como hasta 1997-1998 se pensaba que estaba del lado israelí. Esto desde un punto de vista económico turístico fue muy importante para Jordania y en contra de Israel, por lo que les cuento, ¿no? Así que este mapa es muy interesante, está en el piso de esta iglesia de San Jorge, una iglesia de la época de los bizantinos. Ahí estoy contando lo que les acabo de decir, lo estoy contando ahí, está la foto mostrando cómo lo estoy explicando. En este lugar hay artesanías muy interesantes, tiendas, etcétera, en este lugar de Madaba.
Las joyerías también, el oro, como saben, a los árabes les gusta muchísimo el oro, al igual que los judíos, los árabes, los turcos, los indios. Gusta en todos lados, pero en estos lugares en especial tiene toda una importancia cultural más allá de la belleza de las joyas. Esta es la ruta del Rey Hussein, que es muy panorámica, muy bonita, se va subiendo y bajando, y tiene unas vistas increíbles, ¿no? Y hablando de los castillos, acá mostramos el castillo de Kerak. Yo no quiero exagerar, pero de todos los castillos que conozco en Europa, en Medio Oriente, en otros, en el norte de África, etc., este es el castillo más que me hizo pensar en una película de la época medieval. Es un castillo para la guerra, donde estaban los lugares para tirar las flechas, para tirar el aceite hirviendo, para que parecería como que no entraran, pero tenía todo un lugar para que puedan entrar o salir caballos, una tropa para salir a batallar, o para entrar con una persecución, en fin, muy interesante Kerak, en una ubicación que está en un promontorio que se disfruta una vista increíble. Los templarios, ¿no? También con todo esto del famoso libro de Dan Brown, se puso muy de moda, ¿no? Los guardianes del templo, la orden de los caballeros de Malta, que primero fueron de los caballeros de Rodas, que estuvieron en este lugar. Este es el lugar, el pasadizo donde entran los caballos, que les decía. ¿Eh? Miren ese rayo de sol ahí, qué linda foto. Es un lugar que es una construcción no, no como los François Premier que hizo todos los Chateaux de la Loire, ¿no? Para el disfrute y la elegancia, no, esto era algo para la protección, para la batalla, para resguardar, recordemos las cruzadas, hechos por el cual hasta el día de hoy sobre todo los musulmanes extremistas, que son la minoría, siguen llamando a los cristianos como los cruzados, ¿no? Los cruzados. Este era un lugar donde había una ventana con una salida al vacío, donde claramente ahí se le hacía saltar a alguno que había cometido algún delito o algo, y miren para dónde caía, ¿no? Y no había ruta en aquel entonces, por supuesto, ¿no? Las vistas de acá son increíbles. Hay otros castillos también, y acá le estamos mostrando, estas son fotos más antiguas. Ese soy yo porque me iba a ir para saber dónde estábamos ubicados. Estábamos a 320 kilómetros de la frontera con Irak, estábamos a 130 kilómetros de la frontera con Arabia Saudita, ¿no? Y ese es un día que a mí me gustó muchísimo. Me preguntan dónde estudiaste Gonzalo, cómo es que vos tenés estos conocimientos. Puedo decirle dónde estudié y sí, me dio las bases, por supuesto, pero lo que más me dio es este tipo de cosas, ¿no? El sentarme de igual a igual en este caso había unos señores que eran camioneros iraquíes y yo hablaba con ellos y ellos, al conocer cosas, ellos se abrían, conversaban y bueno, y ahí en cualquier otro de los lugares uno saca información de un lado, saca información del otro, más obviamente los libros, esto, aquello, lo otro, y va formando su opinión y va llevando las ideas, y cuando uno viaja a un lado y viaja al otro, tomen en cuenta que tuve la oportunidad sin ser este año, obviamente, yo doy entre 4 y 5 vueltas al mundo por año desde hace 18 años. Entonces, si uno está con las orejas abiertas y esponja para absorber todo, realmente lo tiene. Y estos puntos son estos castillos que por afuera no dicen mucho, que están en el medio de la nada y que fueron construidos por los cruzados que querían hacer también. Querían llegar a la antigua Babilonia, que hoy en día está donde, al sur de Bagdad, donde está el Éufrates y el Tigris, pero también los judíos que venían de distintas regiones, porque los judíos no son nacidos en Egipto como esclavos, los judíos también tienen sus orígenes en la región de la Mesopotamia, en la antigua Persia, lo que hoy en día es Irán también, entonces ahí depende de dónde, hay de diferentes lugares, hasta que luego se convirtieron en un pueblo apátrida, como ustedes saben, hasta 1948. Miren qué linda foto con Alicia y atrás esos camiones que iban y venían hacia la frontera con Irak. Esto es el castillo
uno de los castillos por dentro. Son todos pequeños castillos que todos forman parte del patrimonio de la UNESCO, no se pueden tocar. Pero lo que tienen es que no es un lugar que se vaya tanta gente. Entonces es muy lindo de ver, por las cosas, por el lugar donde está, por todo. Tiene una aurea de aventura, de descubrir, ¿no? De explorar, que a mí me gusta muchísimo. Y además habla de toda una época que es diferente. Miren todo lo que le he estado mostrando y no llegué ni a mostrarle todavía Mar Muerto, Petra y Ácaba, que generalmente es la gente por lo que va. Y hablando de Petra, vamos a empezar. Y acá tenemos las fotos de del rey anterior y del rey actual. A la izquierda, el rey Hussein de Jordania, quizás lo tienen conocido, es el que estuvo casado con la reina Nur, que hizo una obra fantástica, que era respetado a nivel internacional, fue también medio bombiván, si vamos a reconocerlo, se casó en más de una oportunidad, pero no, o sea, saben que muy pocos musulmanes, tiene el 0,01%, tiene la capacidad económica de poder casarse con 3, 4 mujeres. Pero el rey Hussein sí se casó, pero no a la misma vez, ¿no? O sea, en diferentes épocas. Y el segundo es el rey Abdullah, que él está casado con lo que algunos dicen la princesa más elegante y más bonita del mundo, que es la reina Rania, que está casada con, que es libanesa, o de origen libanés, que está casada con el rey Hussein, con el Abdullah, perdón. Petra es lo que le decía antes, Petra es la Petra de los nabateos, este pueblo que supo durante más de 500 años defenderse de los embates de los romanos, del imperio bizantino, etc. Se defendió, pero de los romanos tuvo varias veces hasta que finalmente cayó. ¿Cuál era la condición? Es un desfiladero de 500 metros para entrar a la ciudad. Ese desfiladero se le llama el SIC, y a partir de ahí comienza a haber unas construcciones y una obra de ingeniería por donde se llevaba el agua, etcétera, que son increíbles. Esta es una foto antigua, estos carros ya no están más, ahora en Petra, pero además a mí el desfiladero hay que entrar caminando porque es la mejor manera de poder disfrutarlo, de ir viendo de a poco para la expectativa de lo que viene, que ya le digo, son 500 metros y se llega al famoso tesoro que está excavado en la roca. Por lo que tienen ahí a la izquierda son los canales donde pasaba el agua, que venía de las montañas. Comiencen a ver este desfiladero, este cañón increíble. Miren ahí lo que es muy bonito. Acá estamos con el grupo mirando, escuchando a nuestro guía, un guía que hace muchos años que lo conocemos, una persona. Él es de origen checheno, es de origen checheno. Los chechenos son conocidos por su ferocidad, este es un pan de Dios, pero son grandotes, fuertes, y son el padre de él era el guardaespaldas del rey Hussein de Jordania. Él tuvo la oportunidad de que el rey Hussein vino a cenar a su casa durante varias oportunidades. Es una persona delicada, a veces demasiado tono bajo, yo a veces medio ansioso le decía, pero Omar, habla un poquito más fuerte, etcétera, pero realmente se aprendía mucho con él y una paciencia increíble. Miren acá, hay algunas paredes que pueden tener más de 800, 900 metros de altura. Además comienzan a haber un degradé por los minerales que tienen y los colores, y depende cuándo entre la luz del sol. Miren, ahí ya está entrando la luz y acá comenzamos a ver. Miren qué bonita foto, lo oscuro a los costados y en el centro la vista se nos va hacia el tesoro. Una de las obras patrimonio de la UNESCO más importante del mundo, Petra, una de las maravillas del planeta, que realmente es así. Miren las columnas, miren esos capiteles, miren dónde se encuentra. Ahí lo tienen de frente. Pueden entrar también ahí. Esto es todo excavado en la roca. Quiere decir que acá había ingenieros, etc. Dice, esta es influencia romana, griega. No. ¿Saben de dónde tiene la influencia los nabateos? Sí tienen cierta influencia griega, pero no griega de Grecia, griega de la era ptolomeica. ¿Quiénes son los ptolomeicos? Los ptolomeicos
son en el 323 a.C., Alejandro Magno conquista Egipto, establece la ciudad de Alejandría, una de las 15 que hay en el planeta, 15 Alejandrías, y desde esa ciudad domina a todo el antiguo imperio faraónico, el imperio nuevo, que tenía la capital en Tebas, en lo que hoy en día es Luxor y Karnak, se traslada hacia el norte de Egipto, hacia Alejandría. Y lo que hacen inteligentemente es hacer un sincretismo entre lo griego y lo faraónico. ¿Por qué se llama ptolomeico? Porque cuando muere Alejandro Magno, el general que estaba a cargo de Egipto es el que se queda con Egipto, porque cuando se muere Alejandro Magno, se divide en 15 el gran imperio, y cada general se quedaba con una parte. Ptolomeo es el que se queda con Egipto. Ustedes conocen a la emperatriz ptolomeica más famosa del planeta. ¿Mm? Cleopatra era una ptolomeica. Entonces, la influencia del arte y de la arquitectura que vemos nosotros acá es de los ptolomeicos, que cruzan desde Egipto la península arábiga, no desde Grecia directamente, ¿no? Sí, después, más adelante, vamos a ver la influencia romana en algunas construcciones como un hermoso anfiteatro. Acá empieza lo que se llama las galerías, tiene esa impresión, miren ahí como una escalera acá, ¿no? En el techo, la impresión de que como que está derretido, ¿verdad? Esto se hizo muy famoso con con las películas de Harrison Ford, lo que se llama el personaje de Indiana Jones con los cazadores del Arca Perdida, que fue filmada en este lugar con Sean Connery y Harrison Ford. Pueden incluso, si desean, hacer alguna parte del paseo arriba de estos dromedarios. Se sigue caminando, miren a la izquierda ese anfiteatro, eso ya es de la época cuando los romanos conquistaron el lugar. Acá es lo que se llama las tumbas reales, acá estaban enterradas las grandes personalidades de los nabateos, incluso se ven por dentro, parecería que, no sé, que un gran artista haya hecho un trabajo, y no, son todo degradé de minerales de distintos colores naturales. Miren qué personaje ese, qué lindo ahí. Son beduinos que viven directamente en este lugar. Y desde esta parte final se puede subir a lo que es el monasterio, una subida que no es fácil, pero que es muy linda y además se puede hacer con pausa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Petra, no vamos por el día o con una sola noche. No lo recomiendo. Hay que quedarse 2 noches. ¿Por qué? Porque uno llega a la tarde y tiene todo un día completo para Petra, sin apuros. Hay veces que uno viene, ve a los grupos de los chinos o de los japoneses o de otros que vienen y se van, digo, tal cual, o incluso los israelíes que vienen por el día desde el Negev o desde otro lugar de Israel. Lo que hay que quedarse es 2 noches para poder realmente disfrutarlo y poder hacerlo a piacere, y no quedarse sin ver una de las maravillas de Petra, que es precisamente el monasterio. Se sube por este lugar, que no es fácil, pero tampoco es imposible, y ahí tenemos varios amigos y amigas, en este caso, que nos han compartido muchos viajes. También se puede subir en burro. A mí no me gusta eso, pero bueno, se puede subir. Miren lo que es el lugar, impactante. Y se llega a este lugar y observen lo que es el monasterio. Ahí con los valientes que habíamos subido, esto ya es otro grupo, porque incluso veo acá a mi madre y a mi padre, o sea que este ya es otro grupo, muchos amigos acá, mirá Roberto, bueno, Alicia, claro, Hernán, Cristina, mirá todo lo que hay acá, bueno, son todos muy amigos, las hermanas López, todo, Roberto y Ana María, Adis. Bueno, miren lo que es el monasterio. Es impactante, es una construcción única, pero también hacia el otro lado, y acá lo tienen, ven, ya fuimos a una foto de otro año, esta señora fue jueza de la Nación hasta hace muy poquito, de Argentina, de Buenos Aires. Son las hermanas Beneventano. Si me están viendo, un beso grande para ustedes. Miren el fondo, se va perdiendo, se va uniendo con quién, con el desierto del Negev, que ya pertenece a Israel. Este lugar tiene unas vistas increíbles, ¿no? Y acá estamos viendo otra cosa muy importante,
una cosa muy importante, que es ni más ni menos que esta montaña, que es los 7 pilares de la sabiduría. ¿Quién le puso así? Le puso así el teniente Lorenz, que nosotros lo conocemos como Lorenz de Arabia. Usted no le voy a contar la historia de Lorenz de Arabia, pero si hay una película, si alguien me pregunta a mí, decime cuáles son las 3 mejores películas que viste en tu vida, en ese podio se encuentra Lorenz de Arabia, con Peter O'Toole, con Omar Sharif, con José Ferrer, con Anthony Quinn, bueno, y muchos más. Obviamente era un plantel impresionante, bien de aquella época, bien de David Lean en la década del 60, ganó varios Óscares de la Academia, y fue filmada una parte acá y otra parte en el sur de Marruecos, en la zona de Ouarzazate, que hay un estudio muy importante, ahí se han filmado muchas películas, pero acá también. Y nosotros hace 2 años le pusimos al itinerario un alojamiento en el desierto del Wadi Rum, en unas carpas que son especiales. ¿Por qué? Porque en esas carpas y en este lugar se filmó también, por lo inhóspito del Wadi Rum, se filmó la película Marte, con Matt Damon, ¿no? Mars en inglés, que realmente es increíble el lugar porque parece que uno estuviera en la luna, en un lugar diferente. En este lugar es donde pasaron los hechos. Lorenz de Arabia lo que hizo fue ayudar a la unión de las tribus árabes en contra de los turcos. Porque hay a veces que la gente confunde turco con árabe porque tienen la misma religión. Pero no se tiene nada que ver. Nosotros también, los cristianos han tenido la misma religión entre muchos y se han peleado y han habido guerra de todos los colores. Entonces, los turcos dominaban durante el Imperio Otomano. Entonces, los británicos le prometieron a los árabes la famosa Arabia Unida a posteriori de que terminara la guerra con capital en Damasco. Antes habían prometido a los judíos la tierra prometida con la declaración Balfour, etc. Y al final no le dieron casi que a ninguno de los dos, porque si bien al pueblo judío lo dieron, pero con todo un tema que ocasionó lo que ocasionó, y además hicieron una repartija en el Tratado de Versalles, estoy hablando y el Estado de Israel recién se forma en 1948. Esto estoy hablando que fue en la Primera Guerra Mundial. O sea que tampoco Israel tuvo la tierra prometida inmediatamente. Tuvo que pasar todo lo que pasó con el nazismo y con todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial para que se formara finalmente el Estado de Israel y los británicos salieran de Palestina. Exactamente. Pero en el caso del desierto del Wadi Rum, de acá, Lorenz de Arabia se transformó, se empezó a vestir como árabe, etc. Y bueno, ahí tienen toda la película que refleja en gran parte cómo fue todo. Él estaba sentado con el sexto ejército británico en el Cairo, lo mandaron para acá, y ahí bueno, empezó todo eso. Su gran punto fue cuando llega a Aqaba, pero los turcos tenían el armamento mirando hacia el mar Rojo, hacia el Golfo de Aqaba, porque podía venir por ahí. Nadie iba a atravesar este desierto que era imposible de hacerlo en aquella época, porque decía que todo el mundo se iba a morir del sol o por falta de agua, etc. Entonces, bueno, la cuestión que acá se desarrollaron esos hechos, nosotros hacemos unos paseos, hay diferentes fotos porque son camionetas de distintos años, incluso ahora ya son más modernas de las que estamos mostrando ahora, pero tengo algunas fotos que hay unas camionetas muy viejas que son de hace muchos años atrás. Miren yo ahí vestido con el turbante, en el lugar donde estuvo preso por los turcos, que ahí es donde fue torturado, violado incluso, Lorenz de Arabia, por eso él quedó además psicológicamente muy mal. Y este es Omar, el de la izquierda, el guía que les contaba. Y este es el personaje del príncipe que hace Omar Sharif en la película de Lorenz de Arabia. Y acá tenemos la foto real de Lorenz de Arabia, ¿sí? Del teniente. Y acá la foto también real de cuando se vistió con esa daga y con todo vestido de blanco. Y acá miren esa imagen, qué mirada penetrante la de Peter O'Toole. Es una película que cuando inicia la película es en el desierto del Wadi Rum con un sol que está saliendo en las dunas. Bueno, es solamente eso, con la
Filarmónica de Praga, que hizo la música para esa película. Solamente eso ya vale la pena la película. Y miren ahí también Omar Sharif, un egipcio, y los que recuerdan que fueron conmigo a Egipto en el año 2005, recuerdan que tuvimos la oportunidad de ver a Omar Sharif en el Cairo, cuando empezaron a correrse todo, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que vinieron unos autos ahí medios oficiales, entra ahí y de repente vemos que sale Omar Sharif, uno de los egipcios más famosos de todos los tiempos. El desierto del Wadi Rum, precioso, unas carpas beduinas, ven ahí, ahí ya son fotos de otra época. Y este es el lugar donde él estuvo preso, ahí vamos a tomar café también, tomamos té, y miren acá como ahí están las carpas, unas carpas que les decía, lugares para estar, para ver el atardecer, y estas son las carpas individuales con baño privado, carpas de lujo, pero no son carpas, son o tiendas, no sé, depende en qué lugar me estén escuchando esta charla, pero en inglés se llama Marshall Tents, o sea, carpas de Marte. Y acá fue filmada la película Marte, muy buena película a propósito, con Matt Damon, otro actor que me encanta, está casado con una argentina. Y acá llegamos a la ciudad de Aqaba. Aqaba se encuentra enfrente, uno lo ve todo el tiempo, desde la habitación de nuestro hotel, abrís la cortina, se ve Israel. ¿Qué se ve? Eilat, el balneario israelí sobre el Golfo de Aqaba. Y si el día está claro, se ve del lado de enfrente que sobre el Sinaí está Tara, que Tara también pertenece a Egipto, o sea que es una triple frontera. Y no muy lejos de acá, incluso un día fuimos a bucear en el Mar Rojo, y llegamos a aguas jurisdiccionales de Arabia Saudita, estamos muy cerquita uno del otro. Acá llegan cruceros, barcos de paseo, etc. Es muy lugar, ahora que ya está el hijo de Abdullah, el futuro rey de Jordania. Torre. Y este es el hotel es de una cadena que nosotros usamos en 3 lugares distintos. En Petra, porque es el hotel que queda frente a la entrada principal de Petra, muy importante esto tenerlo en cuenta. Segundo, el Movenpick, ¿no? El Movenpick de Aqaba, divino, con un lugar, un momento para esparcirse, para disfrutar del mar, aguas casi que turquesas, muy bonitas, varias piscinas, los lugares, bueno, acá tienen piscinas internas, externas, lugar para hacer deporte, para un spa espectacular para relajarse, que es a lo que vamos esas 2 noches de Aqaba para relajarnos. Miren todo lo que tiene Jordania, ven que no es solamente Petra, mucho más que Petra tiene, y es un gran error los que le dedican nada más que solamente Petra, salvo que no puedan dedicarle más, por supuesto. Y acá nos estamos yendo de vuelta hacia el centro de Jordania, dejamos la costa, pero nos venimos hacia 2 lugares donde culminamos acá el itinerario de Jordania. Primero, la región de Betania, donde yo comenté anteriormente que había sido homologado por la Iglesia Católica como el lugar exacto de bautizo de Jesús, que es el que estamos mirando en este lugar. En este lugar que estoy señalando acá es donde San Juan el Bautista bautizó a Jesús. Lo que pasa es que después se corrió el río y entonces no pasa por acá el río Jordán y hay que caminar unos 50 metros más. Acá tenemos, ven enfrente ya las banderas de Israel. Y acá estamos, bueno, mucha gente, y ahí está mi madre, mi padre, las hermanas López, están con el agua bendita, el río Jordán, acá lo dice tanto en árabe como en inglés. Y miren lo que es el río Jordán, ahí me tienen a mí. El pasto que ven del otro lado, las plantas que ven del otro lado, es Israel, donde estoy yo es Jordania, señores, 30 segundos, ¿cuánto poco? Y capaz que me quedo largo todavía, en 15 segundos me mojaré, pero cruzo para el otro lado. Y acá y el final, ¿dónde lo hacemos el final? En el mejor resort prácticamente de Medio Oriente. Es el Movenpick del Mar Muerto. Emula a un antiguo pueblo, todo construido en forma de resort, con diferentes restaurantes, con piscinas, y el spa más grande de todo Medio Oriente,
con 7.000 metros cuadrados. Lo conozco bien porque fui en más de una oportunidad y me encanta el spa. Sauna finlandés, sauna, que es el sauna seco, sauna húmedo, piscinas que son con jacuzzi, con chorros por acá, que te lleva la corriente, que van pasando por diferentes. Tiene 7.000 metros cuadrados solamente el spa. Y el spa y todo esto que les digo, con vista. Nosotros estábamos con varios de los amigos en un jacuzzi y a la noche se veían las luces de Jerusalén y de Jericó, mientras nosotros estábamos en el jacuzzi. ¿Qué quieren que les diga? Acá lo tienen, ahí tienen atrás. Esto que tienen acá, las colinas, estas colinas que están acá, que estoy mostrando ahí, eso es Jerusalén. Por lo tanto, acá estamos viendo. ¿Qué es lo que es el Mar Muerto? Es el lugar es el lugar más profundo de la Tierra, donde está el mar, este mar, que está a 411, 412 metros debajo del nivel del mar. Como eso tiene una salinidad tan grande por millones de años atrás, haber sido propio, aparte del mar Mediterráneo, entonces no hay vida prácticamente en el mar. Y por eso se le llama mar muerto, porque no hay peces. Entonces es muy... Ay, miren, acá tienen fotos del spa que les contaba. Uno viene por estos lados, acá en estos lugares es los jacuzzi que les estaba diciendo recién, hasta algunos de los restaurantes, las habitaciones muy bonitas, muy amplias. Y acá, otra cosa, tiene su playa privada. El propio hotel tiene la playa privada en el propio, donde uno saca el barro y se lo pone en la piel, y es un exfoliante espectacular. Y la otra característica es esta, poder leer un periódico, el diario, flotando sin ningún tipo de problema por la alta salinidad que tiene, ¿no? Entonces, incluso como hace la chica esta, que se pone barro y entra a las aguas del Mar Muerto. Lo que después te pasa es que te sentís con la piel de bebé, porque es exfoliante, ¿no? Entonces es así. Quiere decir que miren todas las cosas que tiene Jordania. Jerash, en Madaba, todos los lugares son realmente increíbles. Señores, les deseo que tengan un buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Chau, chau.